Muy buenos días, mi nombre es Diana Carolina Rincón Juan, soy estudiante de la Universidad Magdalena y en este día, junto a mi compañera Katy Fernanda, les estaremos hablando por medio de la jerarquización del riesgo del ruido del sonómetro o medidor de ruido. ¿Qué es un sonómetro? Un sonómetro es un instrumento que mide la presión sonora o nivel de ruido en decibelios. Los decibelios es una unidad que se utiliza para medir la intensidad del sonido y otras magnitudes. El sonómetro es un dispositivo generalmente portátil que contiene un micrófono, un amplificador y una unidad de lectura que muestra la medición en decibelios. ¿Para qué se utiliza? Para medir el ruido ambiental, ya sea en entornos laborales, urbanos e industriales. Para llevar a cabo una evaluación de la contaminación acústica, esta sea para determinar si el nivel de ruido supera los límites establecidos por la legislación. Para estudios de acústica arquitectónica, evaluar la calidad acústica en edificios y espacios públicos. Para llevar a cabo un control de ruido en maquinaria y equipos. Esto se da para asegurar que la maquinaria no exceda los límites de nivel de ruido permitidos. Para llevar a cabo una investigación acústica, realizar estudios y experimentos relacionados con el sonido. Esta herramienta tan importante se utiliza para cuantificar el ruido de un lugar en específico, permitiendo evaluar la contaminación acústica y determinar si el nivel de ruido es perjudicial para la salud humana. ¿Cuál es su referencia? La referencia de un sonómetro o medidor de sonido se basa en la escala de decibelios y se refiere a la presión sonora de 20 micropascal. Este valor es el estándar internacionalmente aceptado como nivel de referencia para la medición del ruido. Los decibelios se utilizan para cuantificar la intensidad del sonido, siendo 0 decibelios el nivel de audición más bajo y 130 decibelios aproximadamente el umbral del dolor. ¿Cuáles son los factores importantes a considerar en la referencia de un sonómetro? Rango de medición. Los sonómetros suelen tener un rango de medición de 30 a 130 decibelios, pero pueden variar según el tipo de medición y la aplicación. Clase. Los sonómetros se clasifican en diferentes clases, siendo la clase 0 la más precisa y la clase 3 la menos precisa. Clase 0. Sonómetros de mayor exactitud, utilizados como patrones de referencia en laboratorios. Clase número 1. Son los sonómetros precisos, ideales para trabajos de campo con necesidad de alta exactitud. Clase número 2. Sonómetros de uso general adecuados para mediciones ambientales y de campo. Clase número 3. Son los sonómetros menos precisos, utilizados para inspecciones rápidas y evaluaciones generales. Calibración. Es esencial calibrar los sonómetros regularmente para asegurar su precisión y confiabilidad, utilizando calibradores de sonido con valores de referencia conocidos. También conocemos las ponderaciones de frecuencia. Los sonómetros utilizan ponderaciones de frecuencia A, C y Z para ajustar las mediciones de acuerdo con la sensibilidad del oído humano y las diferentes frecuencias. Ponderación A. Simula la respuesta del oído humano a bajas frecuencias común para la medición del ruido ambiental. Ponderación C. Simula la respuesta del oído humano a frecuencias medias y altas, utilizados en mediciones de ruido en interiores. Ponderación Z. Mide el nivel de presión sonora sin ponderación, útil para mediciones de baja frecuencia. Por último, la ponderación lineal, que mide el nivel de presión sonora sin ponderación. Existen las normas y estándares. La IEC 61672. Esta norma internacional establece los requisitos para la medición del nivel de sonido, incluyendo la clasificación de los sonómetros. El ISO 1996. Esta norma internacional proporciona las directrices para la descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. Funcionamiento del sonómetro. Primer paso, captura del sonido. El sonómetro cuenta con un micrófono que convierte las ondas sonoras en una señal eléctrica. Amplificación. La señal eléctrica se amplifica para ser procesada por el sonómetro. Procesamiento. La señal se procesa para aplicar ponderaciones de frecuencia y tiempo como la ponderación A,
que simula la respuesta del oído humano a diferentes frecuencias. Medición y visualización. Finalmente, el sonómetro mide el nivel de presión sonora y lo muestra en decibelios en la pantalla del dispositivo. El uso de un sonómetro implica los siguientes pasos. Primer paso, preparación. Asegúrate de que el sonómetro esté calibrado y en buen estado. También es importante tener en cuenta las condiciones ambientales como el viento, ya que pueden afectar dicha medición. Segundo, ubicación. Coloca el sonómetro en el área o en el lugar donde se desea medir el nivel de ruido. Es importante mantener una distancia adecuada del objeto que genera el ruido para evitar las interferencias. Tercero, medición. Activa el sonómetro y deja que registre los niveles de ruido durante un periodo de tiempo determinado. El tiempo de medición dependerá de la naturaleza del ruido y de la información que se desea obtener. Análisis. Una vez finalizada la medición, puedes analizar los resultados del sonómetro para determinar el nivel de ruido y las fuentes que lo generan. Quinto, acciones. Con la información obtenida puedes tomar medidas para reducir el ruido, como la implementación de barreras acústicas, el uso de equipos de protección auditiva o la modificación de las fuentes de ruido. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Katy Fernanda Jiménez Vadillo. El día de hoy le voy a hablar de los pasos detallados de la metodología del sonómetro. El primer paso es la calibración. Antes de cualquier medición es crucial calibrar el sonómetro utilizando un calibrador acústico. Segundo paso, selección del sonómetro. Se debe elegir un sonómetro adecuado para la tarea específica. Tercer paso, la ubicación del sonómetro. Durante la medición, el sonómetro debe estar separado del cuerpo del operario, pero a la altura del pabellón auricular. La distancia mínima entre el sonómetro y cualquier persona o objeto debe ser de 0,50 metros. Cuarto paso, tiempo de medición. Para las mediciones de ruido continuo se puede realizar una lectura de larga duración. Para la medición de ruido impulsivo se requiere una medición más corta. Quinta, selección de modo de medición. La elección del modo dependerá del tipo de ruido que se esté midiendo. Sexta, registro de datos. La lectura del sonómetro debe estar registrada de forma adecuada. Se puede utilizar cuaderno de campo o una hoja de cálculo o un software especializado para registrar la hora, la ubicación y el tiempo de medición de la lectura. Séptima y última, análisis de datos. Una vez recopilados los datos se puede analizar para identificar los patrones de ruido determinado a la exposición al ruido, evaluar el riesgo para la salud auditiva. Tapones auditivos. Estos se insertan en el conducto auditivo para bloquear la entrada del ruido. Existen diferentes tipos. Tapones de espuma moldeables. Estos se pueden moldear y adaptarse a la forma del oído, proporcionando una mejor adaptación y atenuación del ruido. Tapones premoldeados. Se adaptan a la forma del oído y son reutilizables. Tapones semi-insertos. Tiene un vástago que se inserta en el conducto auditivo y una parte que se mantiene fuera del conducto, permitiendo una mejor adaptación y atenuación del ruido. Orejeras. Cubre el pabellón auditivo y parte de la cabeza, reduciendo la transmisión del sonido tanto por la vía aérea como por la vía ósea. Otros elementos sería como el casco acústico. El casco acústico es similar a la orejera, pero cubre la cabeza y reduce la transmisión ósea del sonido. Tapones con arnés. Tapones unidos por un arnés que
que los presiona en el conducto auditivo o a la entrada. Protectores auditivos dependientes del nivel. Ayudan a los trabajadores que tienen dificultades para detectar sonidos importantes o comunicarse mientras usan protección auditiva. Es importante seleccionar el tipo de protección auditiva adecuada para el tipo de ruido y la actividad que se realiza, así como asegurarse de que se utilicen correctamente para garantizar una protección eficaz. ¿Cómo previene en la salud el sonómetro? El sonómetro previene problemas de salud al medir y controlar los niveles de ruido, lo que permite identificar fuentes de ruido excesivo y tomar medidas para proteger la audición. Elaboración, medición y control. Mide el nivel de precisión acústica expresando en decibelios, permitiendo evaluar la exposición del ruido. Identificación de fuente. Al medir el ruido en diferentes áreas se puede identificar la fuente que genera niveles de ruido peligrosos, como máquinas industriales, tráfico o actividades cotidianas. Protección auditiva. Una vez identificada la fuente del ruido y medidos sus niveles, se pueden implementar medidas de control, como la utilización de tapones, cascos, orejeras para proteger la audición. Reducción de exposición. Además de la protección auditiva, se puede reducir la hora de la exposición al ruido, reorganizar el entorno laboral para minimizar la exposición o utilizar equipos más silenciosos. Los cumplimientos normativos. El sonómetro ayuda a asegurar el cumplimiento de las normativas de salud ocupacional y ambiental, ya que éste establece límites máximo de exposición al ruido. La prevención de daños auditivos. Al controlar y reducir la exposición al ruido se previenen daños a la audición, como la pérdida auditiva inducida por el ruido, uno de los principales problemas de salud ocasionados con el ruido. Para reducir los efectos perjudiciales del ruido se recomienda evitar la exposición a sonidos fuertes, siempre que sea posible utilizar tapones de oído u orejeras en el entorno ruidoso y mantener el volumen de sus dispositivos de audio personales bajo. Recomendaciones específicas. Evitar la exposición a ruido fuerte. Si no se puede evitar la exposición, utilizar tapones de oídos o orejeras. Bajar el volumen. Mantener el volumen de sus dispositivos de audio personales bajo, especialmente con audífonos. Reducir el tiempo dedicado a la actividad ruidosa y tomar descansos auditivos. Utilizar protectores auditivos. En entorno ruidoso, utilizar tapones de oído o orejeras que se ajusten bien y, de ser posible, que se aíslen del ruido. Prestar atención a la pérdida auditiva. Si se sospecha pérdida auditiva, hacerse revisar la audición. Medidas adicionales. Evitar hablar en altavoz. Desplazarse a pie, en bicicleta o en transporte público siempre que sea posible. Optar por medios de transporte alternativos a los vehículos motorizados. Isolar los hogares con materiales absorbentes de ruido. En el ámbito laboral, escoger equipo y maquinarias más silenciosas. Reduciendo las fuentes de ruido mediante métodos técnicos como el uso de aislamiento o cabinas
insonorizadas. Limitar la exposición prolongada al ruido mediante una mejor organización de trabajo. En el hogar, evitar el uso de audífonos a volúmenes exagerados. Si se practica un instrumento musical o no ensayar en horarios que puedan alterar el sueño de los vecinos. Considerar la instalación de barreras antirruidos. En conclusión, el sonómetro es una herramienta fundamental para la medición y la gestión del ruido. Este nos permite evaluar los niveles de sonido en distintos entornos y tomar medidas para mitigar la contaminación acústica. Su capacidad para medir con precisión y registrar datos a largo plazo lo ha convertido en una herramienta esencial para proteger la salud auditiva y mejorar la calidad de vida. En resumen, el sonómetro es una herramienta invaluable para la medición y la gestión y el control del ruido, contribuyendo a la protección de la salud auditiva, la mejora de la calidad de vida y el cumplimiento normativo.